como que no lo creo, porque en lo particular, y siempre que está con nosotros el señor, el grandísimo Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy buenos días. Pero siempre que estás con nosotros, nos rompes este pensamiento mágico, nos llevas a la realidad de lo que pasa en el cerebro, de todo esto que pensamos todo el tiempo, con nuestros amuletos, con todas nuestras cosas, con el pensamiento positivo. Y siempre nos das una explicación científica que a veces decimos, pero a veces nos gusta como la espiritual, ¿no? Sí. Pero hoy en esta ocasión vamos a hablar de la meditación y cómo realmente funciona en el cerebro el poder conectarnos, no sé si con una divinidad, si con nosotros mismos o concentrarnos en lo que estamos haciendo. Qué maravillosa introducción has dado, porque cuando en el campo de las neurociencias, que es muy duro para hacer el estudio de las cosas que son subjetivas, debo de aceptar que hay veces que la subjetividad para medirla es muy complicado. Que tú me digas, oye, es que te quiero, pues, ¿cuánto me quieres? Claro. O realmente, ¿cómo podemos medir que una persona está cambiando una conducta? Y eso en el campo de las neurociencias es complicado. En la década de los 80 del siglo pasado empezó el boom de la meditación. Y entonces decían, es que con la meditación y a través de la meditación puedes cambiar tu conducta. Y a través de la meditación puedes hacer cambios desde el punto de vista neuronal que hagan que esos cambios sean irreversibles. Bueno, si esto lo estuviéramos platicando en los 90s, todo el mundo se hubiera parado y hubiera dicho, eso es una mentira, eso no se puede. Hoy, en el 2000, le podemos tomar fotografías al cerebro y ver cómo cambia anatómicamente cuando estamos meditando. Ahora, doctor, dicho por el argot común, por la gente que lo hacemos, por la gente que lo sugiere, la meditación, y lo voy a decir desde un tono un poco más cósmico, espiritual. Meditar sería como una situación de conexión con nuestro universo, nuestra divinidad, nuestros chakras, nuestro yo interno, nuestra energía, nuestro aura. Meditar es estar en un cosmos diferente a esta realidad. Según la neurociencia, ¿qué es meditar? Meditar es un cambio en la activación de redes neuronales, se sincronizan, permiten que estas redes neuronales, al estarse conectando, se generen trenes de alta frecuencia que van pasando. Alta frecuencia significa que están trabajando prácticamente al mismo tiempo. Haz de cuenta que tú en un espacio muy grande, por ejemplo el Auditorio Nacional, todo el mundo empieza a aplaudir, pero le dices, no, van a aplaudir cuando yo se los diga. Los de acá aplauden al 1 y los de acá van a aplaudir cuando diga 2. Y entonces sincronizan la actividad de tal manera que el cerebro va generando trenes de frecuencias que al cerebro le van gustando. Pero cuando va produciendo eso, cuando se está produciendo eso, se genera la liberación de sustancias, que eso es lo que hace que primero nos tranquilice. La meditación sí tiene un factor de disminución de la actividad del estrés, de ver la realidad ya de diferente, digamos, perspectiva, pero también produce una sensación de euforia, de gusto, de tranquilidad. Es lo que en otras culturas han llamado trascendencia hacia otros mundos, y entonces se genera una liberación de dopamina con endorfinas como no existe, como otras cosas no nos los dan. Te lo está diciendo alguien que de principio tenía cierta reticencia hacia esos, digamos, evidencias, pero resulta, y esto viene a cambiar prácticamente en este siglo ya, que el área donde nos hacemos enojones, gritones, mentamos, nos ponemos así y no aguanto y rompes cosas, esa área del cerebro se llama amígdala cerebral. El estudio que fue hecho en Inglaterra y publicado hace 3 años, estoy hablando del 2015, indica claramente que las personas que meditan disminuyen el tamaño de la amígdala cerebral. Y entonces, y en especial el mindfulness, que tú dirás, ay, ¿cómo es eso? Es nada más poner atención en tu respiración, en lo que estás haciendo, y a través de ese proceso el cerebro empieza a reorganizar estas frecuencias. Y lo que queda muy claro es que después del 28 día 30 de estarlo haciendo todos los días, la amígdala cerebral empieza a disminuir. O sea, sí hay una disminución en el estrés de la vida Exacto. diaria, por ejemplo, o por lo menos de ver, Claro. no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos la manera de percibirlo. El detonante.
Entonces, si tú tienes un detonante, ejemplo, ¿no? Yo salgo de mi casa y veo a un tipo que me cae muy mal, se llama Alejandro, lo veo y digo, no puedo, no lo soporto, y me subo al coche y acelero. Ese detonante, a través, digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De la meditación, lo veo ahora y digo, bueno, ahí está, ya no me preocupa tanto. El detonante ya no es, digamos, en mi cerebro ya no es el mismo. Entonces, si yo llego y te digo, oye, ¿qué crees? No me depositaron. A través del estar haciendo la meditación, el sitio, el regulador de esta violencia, de esta generación de eventos negativos a veces que le llevamos en la vida, de esta interpretación y de la respuesta, se va disminuyendo y entonces vamos cambiando nuestras conductas. Pero lo más interesante de esto, Paco, es que a través de la meditación estamos cambiando la anatomía del cerebro, lo que antes no se había podido comprobar. Ahora, doctor, usted hizo un movimiento físico muy particular de la meditación, que es respirar, que normalmente lo hacemos cuando somos un poco conscientes o conscientes de una situación que nos va a desbordar del estrés. Entonces lo que hacemos es... Totalmente. ¿Qué tiene que ver la respiración o el oxígeno en el cerebro que nos puede calmar? Qué hermosa pregunta acabas de hacer. Cada vez que nos enojamos, en cuestión de medio segundo, incrementa el aporte de sangre al cerebro. Es una respuesta refleja. El cerebro demanda más sangre. El cerebro cambia toda su sangre en 2 minutos. ¿Esto qué significa? Que cuando te enojas, cuando vas a estallar, cuando hay estrés, automáticamente el cerebro demanda más oxígeno para pensar mejor, tomar mejores decisiones, en teoría, cosa que no va a suceder porque nos disminuye, pero eventualmente este proceso hace que el cerebro consuma más oxígeno. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando meditamos estamos ya disminuyendo el desajuste que inicialmente se da y el cerebro ya está tranquilo, ya está tomando mejores decisiones, pero esto hay que enseñárselo. Esto es lo que enseña la meditación. Entonces, le das respiración, se está generando un patrón de frecuencia que el cerebro entonces ya tiene más oxígeno y ya no tiene por qué demandarlo. Por lo tanto, cuando empezamos a meditar, estamos poniendo atención en la respiración, es lo que tranquiliza paradójicamente. Por eso una persona que empieza con una crisis de ansiedad o tiene muchos nervios, automáticamente le dices, no, a ver, pon atención en tu respiración. No, pero es que no me está llevando, es que está temblando. Pon atención en tu respiración. Eso es lo que empieza a tranquilizar. Automáticamente el cerebro empieza a consumir mejor oxígeno. El cerebro consume 2 cosas importantes, glucosa y oxígeno. No le podemos dar en ese momento la glucosa, pero sí el oxígeno, y eso es lo que nos va a tranquilizar. Ahora, doctor, por lo general, o la imagen que todo mundo tenemos, o más bien generalmente, es estar sentados en un lugar cómodo, sí, en un cojín, rodeado, por ejemplo, sí, de velas, rodeado de inciensos, sí, y dolores, de una música tranquilizadora, inclusive con poca luz. Yo estoy planteando un escenario muy sensorial. ¿Qué hace la meditación en nuestro cerebro que todo se vuelva sensorial? Sí. ¿Nos volvimos más sensibles? Totalmente. Lo que pasa es que cuando tú estás en la meditación, empiezas a incrementar los niveles de este neurotransmisor que nos da placer, que es la dopamina, incrementas los procesos atentivos y entonces toda la sensación de temperatura, de sabores, de tersuras, incluso los colores, es más intenso. Y en este estado pones más atención en detalles que antes no pondrías y es muy placentero. Sin embargo, hoy sabemos que la meditación puede estar afuera de todo ese espacio. Tú puedes hacer, y ojo con lo que voy a decir porque mucha gente va a decir, ay no, eso es imposible. No, se puede. Tú puedes hacer meditación sentado, esperando tal vez tu turno en el banco, nada más con poner atención en tu respiración y poner tu vista en un punto fijo. Hay gente que lo ha logrado hacer, esa meditación manejando, porque tiene un punto fijo adelante y va poniendo atención en su respiración. Sí cuesta más trabajo, pero lo puede hacer. Lo que estamos diciendo es que el cerebro va a acomodar ciertos detalles, pero evidentemente el lugar más propicio es el que acabas de describir. ¿Podemos relacionar la meditación como un tipo de gimnasia cerebral? Totalmente, es uno de los eventos que va aprendiendo el cerebro y va conectando. Pero esto también al cerebro le va enseñando. No esperemos los cambios a la primera de cambio, o sea, a la primera vez. 2 sesiones, no, es que no veo nada, no.
las conexiones, la reagrupación de redes neuronales tarda hasta 28 días para lograr los primeros cambios. Por eso aquellas personas que están meditando, amén de que están llevando terapia, amén de que están con algún tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico, la meditación coadyuva para sentirse mejor o disminuye, digamos, los tratamientos que están llevando. 28 días es cuando vemos que dice, bueno, es que ya no tengo tanto estrés o ya me adapté mejor a esa situación que antes me estaba afectando tanto. Ahora, doctor, siempre nos han dicho, pon la mente en blanco. ¿Cómo se hace eso? Es muy complicado. Porque hay muchas meditaciones, hay gente que medita tal vez proyectando su vida, imaginando, viajando a un evento, pero estamos usando la mente, estamos usando la imaginación, estamos usando la fantasía. Hay muchas cosas que suceden en el momento de la meditación. ¿Cómo poder apagar eso y de verdad conectarnos con la respiración? Estamos en nuestro espacio con sentido platicando con el doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con este tema de mindfulness y las redes neuronales, de lo que pasa en nuestra cabeza cuando estamos meditando. Hace un momento te preguntaba, Eduardo, ¿cómo le podemos hacer para que en realidad estos grandes inspiradores, estos grandes monjes espirituales, o como le querramos llamar, lo que siempre dicen es pon tu mente en blanco? Inclusive en karate es una de las características que te dicen, tu mente en blanco. Ok, pero ¿cómo pongo mi mente en blanco? ¿Cómo se calla la mente en realidad? Sí, debo de decir que desde el campo de las neurociencias, desde el campo de la medicina aplicada, hoy resolvemos que es casi imposible poner la mente en blanco. Aquel que dice es, no, realmente no estoy pensando en nada. No, sí estás pensando en algo. El cerebro es muy difícil callarlo. Lo que sí puedes hacer es cambiar a qué le estás poniendo atención y jerarquizar la atención sobre esos factores. Y se puede ir trabajando poco a poco. No estoy diciendo que sea imposible. El 10% de la población de este mundo ha puesto su mente en blanco, pero es un grado de trascendencia tan grande que nos cuesta a cualquier lego de nosotros llegar a ese punto de primera instancia. Pero se entiende cuál es el principio, es disminuir la captura de estímulos auditivos, propioceptivos, atentivos, y que estemos tratando de no pensar en algo. Incluso el tratar de no pensar en algo, ya estás haciéndolo. Entonces, lo que sí disminuye es, bueno, a ver, no quiero pensar en eso que me molesta hoy. No quiero pensar en el dolor que traigo en la uña del dedo gordo, o pues sí, mañana voy a tener más economía. Ese tipo de cosas es tratarlo de disminuir. Cuesta mucho trabajo, pero es posible. Ahora, el cerebro lo que hace es tratar de solapar, de activar redes neuronales para tratar de que eso se calle. Ese ruido de fondo prácticamente no le ponemos atención. Eso es posible lograrlo, pero de nuevo, se necesita de entrenamiento. Yo quería mencionarte este aspecto porque, por ejemplo, ¿cómo es que llegamos a esta conclusión? Porque esto tiene una premisa, o sea, no es nada más que se me ocurra. En el campo de las neurociencias, un individuo, un científico, que es también monje tibetano, Matthieu Ricard, es considerado el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué es considerado el hombre más feliz Cuando del yo mundo? leo el artículo científico y digo, ¿por qué? O sea, ¿a razón de qué se define esto? Matthieu Ricard, desde los 8 años medita, 8 años de edad. Hoy tiene 35 años. Matthieu Ricard en este punto tiene una característica muy, muy particular. Además de haber estudiado un doctorado en biología molecular, ya nos habla de un nivel de inteligencia muy grande, al ser monje tibetano, el individuo se pone a meditar y a través de la meditación él dice, realmente me siento muy feliz. Entra al laboratorio, se le toma un electroencefalograma, se le hace también resonancias magnéticas y se le mide el neurotransmisor que nos pone más felices del mundo, que es la dopamina. Claro. Cuando termina de meditar, el hombre dice, estoy feliz. Se le ve la actividad electroencefalográfica y dice, caramba, tiene un patrón electroencefalográfico de una persona muy contenta, incluso más joven de lo que es. Pero lo más importante, sus niveles de dopamina alcanzan aproximadamente 1.800 miligramos por decilitro de tejido de cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos un orgasmo, alcanzamos más o menos 500 nanogramos. Cuando nos compramos algo que queremos mucho, son entre 100 y 200 nanogramos. Un gol de la selección mexicana anda entre 150, 100, 150 nanogramos. Estamos hablando de que un individuo sube o incrementa casi 20 veces los niveles de dopamina a través de ¿qué? De estar meditando. Ahora, doctor, la meditación, el rezar o el tener un pensamiento reflexivo,
Inclusive los sueños, pero los sueños de cuando estamos durmiendo, ¿tienen algo similar? Sí, sí, compartimos esos aspectos. Incluso hay sueños tan emotivos y tan increíbles que justo cuando estás en ese acme y te despiertas dices, era un sueño, ay. En ese momento liberas tanta dopamina, pero es tan vívido el sueño que dices, fue increíble y soñé tal cosa. Y ya después lo vas interpretando. El cerebro también tiene sus sesgos y los va interpretando. Pero sí incrementas mucho estos niveles de dopamina. Esto quiere decir que puedes jugar a través de este proceso, incluso, queridos amigos que en este momento nos están viendo, ya sé que para muchos nos están pasando cosas que no nos gustan. Piensen cosas, y de hecho de esto se basan muchas filosofías de trascendencia. Piensa en cosas positivas. Cuando te dicen, ay no, pero mi realidad es terrible. Si piensas en cosas positivas que a ti te gusten o que te hayan traído felicidad, mira, date 5 minutos. Ese nivel de dopamina que liberas poco a poquito va haciendo que cambie tu actitud ante la realidad que estás llevando. Y que son 21 días de hacerlo. Mínimo durante 21 o 28 días. Y te vas a dar cuenta de algo muy interesante, que tus detonantes, que las personas, las groserías, las palabras, la realidad en la que estás, se puede ir modificando. Tengo que decirlo de esta manera, Paco, ningún elemento, por más desagradable que sea, puede durar con ese factor desagradable por mucho tiempo. Las personas que viven enojadas o preocupadas o tristes ya se adaptaron a ese proceso por más tiempo, pero en realidad sí podemos cambiar esa adaptación y eso es lo que nos enseñó la meditación. La meditación puede acortar esos periodos de sentirnos mal y a través de ello es decir, bueno, la amígdala cerebral ya entendió que no debe trabajar de tal magnitud y ya no responde. Esta es la explicación también en parte, porque antes cuando éramos adolescentes, así decíamos de cosas y nos tratábamos mal, y déjenme a mí, yo voy a ir contra el mundo. Cuando ya tienes 45, 50 años dices, no, yo no haría eso ahora. Doctor, han habido casos o nos hemos enterado casos en las redes sociales, tal vez es falso, tal vez no, pero o sea, cada vez es muchísimo más, que la meditación sana. Y cuando hablamos de sanar, no hablamos de dolor, no hablamos de preocupación, hablamos de en serio un cáncer, en serio un trastorno en el cuerpo físico. ¿Qué tan cierto es que la meditación nos puede sanar? Hay datos característicos que la meditación modifica la activación de ciertas sustancias y de ciertas células en el sistema inmunológico. Y que sí, por ejemplo, cambia la modulación, por ejemplo, de la interleucina 12 y la interleucina 6, que son mediadores químicos entre el sistema inmunológico y algunos activadores para la producción de células. No quiere decir que las cure totalmente, pero algunas, digamos, terapias en contra del cáncer se favorecen a través de la meditación. O sea, si a mí me preguntan en este momento, tengo cáncer, me están dando quimioterapia o radioterapia, ¿puedo hacer meditación? Sí. ¿Y cuál va a ser el factor? Le va a ayudar mucho a su quimioterapia, a su radioterapia de no hacerlo. En este contexto, hoy sí sabemos que sí ayudan. Pero también tú me dirás, bueno, Eduardo, ¿y qué otra cosa sí también asociado a ese proceso o semejante a ese proceso? Reírnos, por ejemplo. La risoterapia también tiene estos factores moduladores de disminución de interleucina 6, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta que esto está también cambiando neuroquímicamente, pero es más a través del sistema inmunológico. Ahora, doctor, hace un rato estábamos platicando sobre pues esta vulnerabilidad sensible que tenemos al momento de estar meditando o estar desconectados o como le querramos decir. Yo siempre he tenido una conexión muy especial, tal vez muchas personas, con el agua, con el mar, con el movimiento. Sí. Y si descargamos música para meditación, invariablemente hay agua. Y cuando decimos agua, también lo relacionamos con lo que nos han dicho que el agua tiene vibraciones. Científicamente, ¿qué es lo que produce el ruido del agua en estas ondas que llegan al cerebro del sonido? Lo que debemos entender es que esta frecuencia de activación que entra directamente a las áreas auditivas, que sincronizan ciertas áreas cerebrales, lo que hace es disminuir su activación de otras regiones que nos están generando interpretaciones o producir ideas reverberantes. Lo que acabas de decir acaba de ser descubierto hace 2 años también, en el cual, por eso, el escuchar que cae agua o escuchar el mar, en esa frecuencia hace que se disminuya muchísimo la tensión, porque el cerebro empieza a sincronizar
de tal manera que se empieza a tranquilizar. Es un proceso natural que conservamos prácticamente todos los mamíferos. Es que no sé si les ha pasado, pero nos paramos frente a una fuente y como que ¿sí? Disfrutamos la fuente. Si pensamos en las, religiones y en los pensamientos asiáticos y todo está conectado con cascaditas. Sí. Estos jardines tienen una cascadita, sí. Todo el movimiento del agua. Sí. El movimiento del agua es vida, nos recuerda la vida, nos recuerda todo eso. Pero ¿está haciendo alguna onda vibracional? Totalmente. ¿Hay una onda que llega al oído? Lo que te tengo que decir es que el cerebro traduce en una frecuencia de activación de menor actividad para relajarnos. Eso es lo que te diría. Es una conclusión muy simple. Escuchar que cae agua genera la sensación placentera de tranquilidad porque cambia la actividad electroencefalográfica. Normalmente tenemos una frecuencia altísima, por arriba de 25 a 45 Hz. Son muchísimas ondas en un segundo. Cuando escuchas agua ya no tienes 25, tienes 12, 13 Hz. Entonces automáticamente el cerebro se tranquiliza. Sería un similar de respira profundo y cierra los ojos al estar escuchando agua. Es una manera muy semejante de sincronizar al cerebro y tratar de tranquilizarlo. Ahora lo estás haciendo con los ojos abiertos, poniendo atención en el agua. Es una maravilla. La próxima vez que quieras dar un regalo maravilloso para tranquilizar a alguien, además de que le regales tal vez un jarrón, regálale una fuente de agua chiquita y vas a ver que te va a decir, oye, qué hermoso regalo me diste. Doctor, hoy hemos aprendido que la meditación durante 21 días nos puede ayudar a afrontar los problemas de una manera diferente. Sí. No estamos diciendo solucionarlo, pero de una manera diferente, hacernos consciente. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que meditar al día? Por lo menos por arriba de los 30 minutos, 30 a 45 minutos es lo que hablan los promedios. ¿Para qué? Para que se active el cerebro. Esa es nuestra tarea de ejercicio cerebral. Por favor. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Calixto. Como siempre, es un placer que estés con nosotros, jefe Muchas gracias. Del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Muchísimas gracias por estar con nosotros.